Bienvenidas a la segunda Mastermind de esta temporada. Dentro de 8 días, el próximo martes, vamos a tener la última para que también se preparen. 7 de la mañana, misma hora en Colombia, es nuestra referencia horaria para las que están en Europa. Marce, que yo sé que también está de este lado del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es lo más importante a la hora de tener una marca, a la hora de tener un negocio digital, porque es la forma como nosotros entendemos cómo tener un negocio rentable. ¿Qué significa rentable? Que nosotros podamos vivir de nuestra marca, que podamos tener los ingresos, que podamos entender de dónde vienen esos ingresos, cómo son los sistemas o cómo es la estructura para que eso funcione y cómo empezamos a crear esos ciclos de cómo consigo los clientes, qué comunicación tengo que tener, cuáles son las temporadas donde hay ventas, cuáles son las temporadas donde de pronto hay más investigación de mercado, cuáles son las temporadas que hay ferias, entonces yo sé que voy a las ferias porque en las ferias consigo posibles clientes, o voy a experiencias, voy a retiros, como entender muy bien cómo es el 360 de nuestra marca y de nuestro negocio es súper importante en este camino. Entonces, la idea es que hoy yo les voy a compartir cuáles son para mí los 3 modelos de negocios más rentables de una marca personal y les voy a dar otros ejemplos porque aquí hay algo muy importante. Una marca personal al final depende de la persona y no todas tenemos ni las mismas características, ni la misma personalidad, ni la misma manera de ver la vida. Entonces, hay algunas mujeres creadoras de marca que les funciona más un modelo de negocio, hay otras que les funciona uno que sea híbrido, hay otras que les funciona más otro tipo de modelo de negocio, porque eso depende mucho de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? Que ustedes empiecen a entender y a descubrir cuál es ese modelo de negocio que a ustedes más les funciona, más les resuena. A mí me ha pasado mucho desde la experiencia que a veces veo modelos de negocio o cómo lo hacen otras marcas y trato de replicarlo y a mí no me funciona. No me funciona porque no es lo que me mueve, no es la forma como me gusta comunicarme con mis clientes, no es el tipo de contenido que me gusta crear. Entonces, cuando yo empiezo a forzar esa comunicación o esas ideas, yo me desconecto y eso se ve súper reflejado en las ventas y en mis ingresos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotras entendamos muy bien cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es el que queremos tener, cómo nutrirlo todo el tiempo y cómo empezar a que eso pueda ser escalable y podamos tener cada vez más ingresos desde nuestro proyecto de vida. ¿Se entiende? Manito para arriba, eso es. ¿Ustedes, alguna ya tiene claro cuál es su modelo de negocio? Marce, Dianis, si quieren me lo van copiando en el chat, que yo las voy a ir leyendo. Susi también, Sí. Juli también. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Yo les voy a compartir estos 3 modelos de negocio, les voy a mostrar como la información de los otros que existen. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, lo que les digo, lo que a mí me ha funcionado. Y ahorita vamos a compartir un poco si de pronto algunas de ustedes han vivido la experiencia de otro modelo de negocio, porque la idea es que acá entre todas aprendamos. Entonces, voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si ven mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces comenzamos. Desde mi experiencia, miren, yo empecé mi marca, ustedes que están acá, la mayoría ya llevan muchos años conmigo, pero cuando yo empecé mi marca en el 2019, yo no tenía ni idea de un modelo de negocio, ni qué era marca personal. Yo les cuento mucho que siempre cuando yo comencé, yo tomé la decisión de emprender. En esa época uno decía, estoy emprendiendo, soy emprendedora. Y yo tomé la decisión de emprender porque yo quería tener mi propio negocio. Yo quería ser dueña de mi tiempo, yo quería poder decidir dónde moverme, cómo moverme, por dónde moverme, porque siempre
me sentí muy limitada en esas estructuras donde yo tenía un jefe o donde tenía que pedir permiso para tener vacaciones o si yo me quería tomar un día además para quedarme en un viaje, era un problema y sufría y me daba estrés porque me iban a echar, porque estaba siendo irresponsable. Y eso fue realmente lo que a mí me motivó para cambiarme y dar ese paso que, aunque me daba mucho miedo, toda esa parte financiera de cómo voy a hacer para crear ingresos, cómo voy a hacer para poder sostenerme en esa vida que quiero, al final la vida me ha ido trayendo en estos 7 años a crear esta estructura de negocio. Yo me acuerdo mucho de un amigo que me intentó ayudar cuando yo llevaba con la marca como un año más o menos y él me hablaba mucho del modelo de negocio. Hay que crear un modelo de negocio, hay que entender quién es tu cliente, pero para mí en ese momento, como yo tomé la decisión de emprender más desde un deseo y no tanto desde esa parte más estructurada, para mí era muy difícil entender esa información. Así que yo la decisión que tomé en ese momento fue, yo voy a caminar con esto que siento, con esto que tengo, con esta sensación de querer ayudar a otras mujeres. En ese momento el tema era mucho más mentorías de vida, como un tema de coaching, y eso fue evolucionando hasta lo que tengo hoy y al modelo de negocio al que he llegado hoy. Entonces, desde mi experiencia, mi proceso más grande y más fuerte hoy es las mentorías uno a uno, que es un modelo de negocio de servicios que ya lo vamos a ver. También he tenido la posibilidad de probar el modelo de membresía. Ahora estoy empezando el modelo de programas que me gusta muchísimo porque a mí personalmente me pasa algo y es que en las membresías es un modelo de negocio que te da muy buen flujo de caja porque tú mes a mes, además que empiezas a crear una comunidad, que eso también es muy importante, pero a mí me queda faltando profundidad. Es como que en ese mes y por la inversión que las personas hacen, a mí me queda faltando como un proceso mucho más profundo, pero vuelvo y les digo, eso parte mucho de mi personalidad y de la forma como a mí me gusta enseñar las cosas. Entonces, también he probado las experiencias presenciales como retiros, experiencias más llevadas como a hacer un brunch para compartir una información, crear un mood board, crear, o sea, toda esta parte de experiencia física y ahora, desde hace ya 4 meses, en diciembre, lancé mi podcast, pero este modelo de negocio del podcast para mí es más como un canal de comunicación. No es algo que yo esté monetizando por ahora, no es un espacio que tenga un fin financiero en este momento, porque lo que yo quiero es, yo tengo mucha información y quiero compartir esa información y yo siento que Instagram se quedó un poco pequeño para las cosas que quiero compartir y toda la información que tengo de mi experiencia en estos 7 años como creadora de marca personal. Entonces, por eso encontré un canal que yo siento que se adapta mucho a mí porque me encanta hablar. No lo estoy haciendo con video en este momento porque por el tema de los viajes muchas veces no es tan fácil tener un set para mí, pero dije, voy a tener el podcast, hace mucho lo tenía ahí, quiero tener un podcast y bueno, ya el año pasado tomé la acción y ya hoy es una realidad. Espérenme que aquí. Para todas las que están en este proceso de crear toda la estructura interna de la marca, en este momento, a partir del 15 de abril, vamos a empezar con el club. El club es un programa de 8 semanas. Quiero que todas las que ingresen sepan que vamos a pasar de un punto A un punto B. Ese punto A es ese momento donde yo siento que uno, tengo una marca, apenas voy a empezar, no tengo muy claro cómo hacerlo, o ya tengo una marca, pero no tengo muy clara la estructura, este programa es para todas esas mujeres. Entonces, a todas las que entran a estas mastermind, tienen un descuento súper especial para ese programa que comenzamos el 15 de abril. Vamos a estar durante 8 semanas creando toda esa estructura interna, entendiendo cómo es ese modelo de negocio, cómo es la propuesta de valor, qué es lo que le estás ayudando a tus clientes, a quién le estás hablando, cómo crear un contenido que muestre toda esa información que tú tienes. Así que les hago la invitación a todas para que se unan y sean parte de las que están en este momento. Y aquí empezamos ya, entramos en materia. Este para mí es el top uno del modelo de negocio. A mí es lo que más me ha funcionado, es lo que llevo
experimentando durante 6 años. Yo comencé mis mentorías en el 2020 exactamente. Y este modelo de negocio de servicios es todo el tema de asesorías, coaching, consultorías, servicios creativos para todas las que son diseñadoras gráficas, para todas las que hablan de diseños de experiencia, marketing, redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa con este modelo de negocio de los servicios? Es que no necesitas muchas cosas para comenzar porque es una información que tú ya tienes. No necesitas una audiencia muy grande, no tienes que tener muchos seguidores en Instagram, no tienes que estar pagando pauta. Y lo que sí tienes que hacer es entender muy bien qué es ese servicio que estás ofreciendo y qué es lo que necesita tu cliente, porque entre más claro tengas eso, más fácil va a ser llegar a esos posibles clientes. ¿Qué es lo único que yo he encontrado en estos 6 años que es el problema de este modelo de negocios? Y es que muchas veces no es escalable, siempre vas a tener un tope. La única manera de poder escalarlo es que tú subas el precio de tus servicios porque depende 100% de tu tiempo. Entonces, a mí me pasa muchas veces, yo puedo tener máximo energéticamente, porque obviamente yo podría tener más, pero yo máximo puedo tener 15 mujeres en mentorías uno a uno de marca personal. Cuando ya yo llego a ese tope, yo tengo que esperar a que algunas de ellas terminen el proceso para volver a tener nuevas clientes, porque mi energía no me da para sostener más procesos uno a uno. Entonces, esto es como lo único que tenemos que tener claro de este modelo de negocio de servicios, y es que depende muchísimo de tu tiempo y de tu energía. ¿Es rentable? Es rentable. Es la forma como yo me muevo hoy con todas las mentorías uno a uno. Yo hago que mi marca sea rentable mes a mes, que patrocine mi estilo de vida, que yo pueda pagar mis viajes, que pueda invertir en seguirme, en seguir educándome, en todas las cosas que yo quiero. Entonces, si ustedes están pensando en este momento cómo crear esa escalera de valor, que ahorita les voy a hablar un poquito más de la escalera de valor, cómo entender este primer modelo de negocios de servicios es todas las sesiones, todas las mentorías que sean uno a uno. Casi siempre en una escalera de valor, este modelo de negocios es el último porque es el de más valor, es el que más vas a cobrar para entregar, es en ese modelo de negocio donde tú vas a tener a tu cliente, o sea, tu tiempo va a ser exclusivo para esa persona, tu información, tu saber, tus conocimientos, y tú le vas a ayudar a esa persona a llegar de un punto A a un punto B con todo eso que tú sabes. Entonces, muchas veces recomiendan que este sea el último servicio, el último servicio que tú pongas en tu escalera de valor. Yo, como ustedes ya me conocen más o menos, las que han estado conmigo, casi siempre hago todas las cosas al revés, y digo al revés porque obviamente esto no tiene un derecho y un revés, sino que para mí fue mucho más fácil posicionar primero este modelo de negocios, y por eso se los explico de primero, que posicionar un low ticket, que es un servicio, un producto que puede costar entre 15 y $25, como pueden ser las membresías. Entonces, cada que yo hablaba con mi mentor de estrategias, porque incluso tuve un mentor una temporada que me enseñó muchísimo sobre estrategia, él me decía, me parece muy loco que tú sepas vender más un high ticket que un low ticket, que se supone que debería ser al revés. Entonces, yo siento que es dependiendo de la conexión que nosotros tengamos con el servicio o con el producto que estemos ofreciendo. Y yo me siento muy conectada a las mentorías por todo, por los procesos que ya he vivido, por todos los casos de éxito que he tenido, por la experiencia que vivo con ustedes cuando están en ese proceso, por lo que veo que ustedes evolucionan cada que empezamos un proceso de mentoría uno a uno. Entonces, es muy importante entender que no hay un deber ser de cuál debería ser mi primer servicio o cómo debería ser mi modelo de negocio, sino que cada una empiece a entender qué es donde ustedes más vibran, qué se les da más fácil, qué es lo que más les gusta, qué es lo que mejor hacen, sus clientes qué les dicen, porque yo les he contado muchísimo. Yo empecé a hacer mentorías de marca personal, no porque yo desde hace 7 años dijera, yo quiero ser mentora de marca personal, para nada, no fue así. Por el contrario, una de ustedes llegó hace 3 años y me dijo, Mac, yo quiero que me des una mentoría de marca personal. Y yo, marca personal, ¿por qué yo te puedo dar una mentoría de marca personal?
Y ella me dice, porque yo veo tu marca y es lo que yo quiero también hacer con la mía. Y ahí yo dije que yo no estoy viendo, que esas otras personas afuera están viendo que yo puedo hacer y que quizás estoy lista para hacerlo. Y así fue que empezó este proceso. Pasé de hacer mentorías uno a uno, yo las llamaba mentorías de vida, que era acompañar a mujeres a que estructuraran un poco más sus áreas de la vida, que entendieran cómo relacionarse mejor con sus emociones, con toda esa parte un poco más espiritual y energética, ahora tener un nicho mucho más claro donde acompaño a mujeres a que también creen su propio modelo de negocio, a que estructuren sus marcas. Y esto realmente ha sido un resultado del proceso, paciencia, constancia, dedicación. Yo les hablo mucho siempre de esto. Muchas veces no tenemos que tener tanta claridad al principio de ese modelo de negocio, pero sí empezar a dibujarlo y permitir que el camino nos vaya dando toda esta información. Entonces, modelo de negocio número uno, los servicios. Quiero saber quiénes están en servicios. Alcen la manito, manden un corazón. Cami, Juli, Diana, Marce también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber de este modelo de negocio? Es, nosotras vamos a entregar un servicio que tiene un alto valor y tenemos que entender que esa hora que nosotros estamos entregando ese servicio es lo que nosotras decimos que cuesta una hora de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Porque muchas veces cuando nosotras estamos en ese servicio uno a uno, nos cuesta mucho poner el precio, nos da miedo cobrar, nos da miedo que el valor sea, no sé, más grande de $500. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo aquí les voy a hablar a ustedes con toda la honestidad, cuando yo empecé a dar mentorías, mis mentorías de vida hace 7 años costaban 300.000 pesos colombianos. ¿Por qué? Por todo, porque no confiaba en mí, porque me daba pena, porque me daba miedo, porque la pregunta más recurrente que yo me hacía en mi mente era, ¿quién soy yo? ¿Quién me va a creer? ¿Yo qué le voy a ayudar a una mujer? ¿Por qué me van a pagar a mí si hay tantas personas haciendo esto? Y esos eran mis miedos más grandes en ese momento. Ya después de ahí, me acuerdo que hubo un momento en el que hice un salto y dije, no, ya, estoy lista. Esto ya no va a costar 300.000 pesos, sino que va a costar $500. ¿Y en qué momento fui capaz de cobrar $500? En el momento en el que yo me empecé a dar cuenta que las mujeres que me pagaban los 300.000 pesos me pagaban y a mí eso no me alcanzaba para nada. Y yo no tenía tiempo, además. Entonces yo decía, no tengo tiempo, estoy llena de trabajo y tampoco tengo dinero. Hay algo que no está funcionando en la ecuación, que es, no estoy cobrando lo que es. Y ahí tomé la decisión de cobrar los $500. Y después de eso, como al año y medio, empecé con un mentor en negocios a aprender toda esta información de cómo estructurar mi negocio, de cómo hacer que la marca pudiera escalar. Y él me dice, tú no estás cobrando lo que es tus servicios deberían valer mínimo $900. Ustedes no se imaginan el miedo que yo sentía de hacer una venta en $900. Cuando yo llegaba a la sesión de claridad con las mujeres que entraban al programa y a mí me tocaba decirles el precio, yo les decía algo como $900. Así como, no me preguntes el precio, qué miedo, qué pena, qué me vas a decir. Y fue un momento que tuve que atravesar y entender que muchas mujeres me iban a decir que no por el precio, pero eso no significaba que mi programa no era bueno, simplemente no era el momento, no estaban alineadas o no les supe explicar bien la oferta, no les supe mostrar el valor que iban a tener si tomaban el programa. Y miren el salto que les voy a mostrar. Yo pasé de vender un servicio uno a uno en $900 a hoy mi programa de mentoría uno a uno vale 2.200 euros. Y ustedes lo han pagado, porque muchas de las que están aquí están en ese proceso conmigo o ya lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso ahorita que les mostraba, modelo de negocio número uno, los servicios, depende de qué tanto tú creas en ti, de qué tanto valor estés entregando en ese proceso
y de qué tanto te creas que eres capaz de acompañar a una persona a que viva todo ese proceso de transformación para poder cobrar ese valor. Entonces, mi salto de hoy poder vender a 2.200 € y no tener miedo y no sentir duda y no pensar, no me van a comprar, no me van a pagar, está muy caro, no lo vale, fue que durante todos estos años yo lo que hice fue transformar mi mentalidad y entender que yo sí le ayudo a las mujeres, que mi promesa es real, que sí hay un caso de éxito, que sí hay una transformación y que además de eso terminan el proceso y siguen, así como ustedes han seguido conmigo. Entonces, yo siento que es empezar a entender que esto es un negocio para la vida y que es algo que nos mueve. Y yo se los pregunto mucho a ustedes, ¿están enamoradas de su marca? Quiero que me contesten en este momento. ¿Están enamoradas de su marca? En el chat. De 1 a 10, ¿qué tan enamoradas están de la marca? Dianis pone 11, se nota. Cami 20 también, se nota. Juli dice 10. Juli, Susi dice, yo no mucho estoy en crisis. Bueno, ya vamos a hablar de la crisis, Susi. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy enamorada de mi marca, entiendo que van a haber momentos donde van a haber dudas, donde van a haber crisis, donde voy a dudar del propósito, donde me voy a sentir perdida, pero a mí una cosa que me ha pasado mucho y lo hablo especialmente para Susi, pero yo sé que a todas nos sirve, y es que cuando yo dejé de hacer mentorías de vida, y me cambié a mentorías de marca personal, yo estaba en una crisis a punto de cerrar mi marca, porque me sentía desconectada, me sentía que ya no estaba en un momento creativo, sentía que ya estaba haciendo como lo mismo de lo mismo, y en ese momento yo le empecé a pedir mucho a la vida, dame, muéstrame la guía, dame información, cómo debo seguir, y yo siempre he tenido algo con Siempre Amar Sí, con mi marca, y es que no tengo apego, y si en algún momento yo tengo que cerrar este chuzo porque ya llegó el momento de cerrarlo, lo voy a cerrar. Y siempre se lo entrego a la vida en esa, como en esa voluntad de no es lo que yo quiera, guíame, yo me pongo al servicio, yo aquí me estoy poniendo al servicio para compartir una información, para inspirar, para ayudar a otras mujeres, para que otras mujeres se den cuenta que pueden crear, que son capaces, que si está disponible, que esto no es para las que tienen dinero, para las que nacieron en una familia con posibilidades, no, esto es una cosa que está disponible para todas, porque todas tenemos la misma posibilidad de crear la realidad. Y creo que en esos momentos de crisis es donde más me he alineado al propósito. En esos momentos donde yo digo, ya, esto por aquí no es, no lo estoy entendiendo, ahí es donde me entrego, me rindo, me abro y permito que la vida me guíe y siempre llego a ese momento otra vez de conexión. Entonces, vamos a ir por el modelo de negocios número 2. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Programas. El modelo de negocio de programas es un modelo de negocio que a mí me parece el más escalable. Yo lo estoy en este momento implementando, a partir de este año lo empecé a implementar. Me parece que es la forma, es como el punto medio entre un curso digital y una mentoría uno a uno. Y es donde tú coges un grupo de personas y los ayudas a llegar de un punto A un punto B con un tema específico en un número determinado de semanas, porque muchas veces los cursos tienen una modalidad más light. Los programas son entre intensivos, como una mentoría uno a uno, pero también hay información que puede estar pregrabada o información que tú las vas acompañando semana a semana. El modelo de los programas, ¿por qué puede ser escalable? Porque tú puedes tener desde 5, 10, 15, 50, 500, todas las personas que tú seas capaz de captar para que vivan ese proceso de transformación contigo. Entonces, ejemplos de programas, cursos online, masterclass, programas grupales, workshop. La ventaja es que es escalable, puedes venderlo a muchas personas
pero requiere mucha estructura y contenido. No es solamente vender el contenido, tú vendes un cambio, vendes una transformación real. Entonces, cuando tú estructuras un programa, eso es lo primero que tienes que tener claro. ¿Cuál es la transformación que tú le vas a vender a ese cliente? Tú le tienes que mostrar al cliente, tú estás en A y yo te voy a llevar a B. Y le tienes que decir cuál es A, cuáles son los síntomas de A, qué es lo que está experimentando en A y cómo se va a sentir cuando lo lleves a B. Y tu garantía es que tú en ese número de semanas que tú le dices, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, 12 semanas, lo vas a ayudar a cumplir esa meta y ese objetivo. Normalmente este modelo de negocio no tiene el mismo valor de un servicio, de una mentoría o de un programa uno a uno, pero tampoco es un low ticket, es un medium ticket. Está en promedio entre 250, $300 hasta 800, 900, algunos valen hasta 1000, $1200. Entonces, la inversión de los programas, lo que tú más tienes que mostrar es ese valor que tú le vas a entregar a una persona, que tome la decisión de hacer un programa y no de tomar un uno a uno contigo. ¿Qué es lo que queremos nosotras con el pasar del tiempo en la marca? No depender de un solo modelo de negocio, sino tener una escalera de valor donde podamos tener los tres modelos de negocios. Uno que sea low ticket, que ya vamos a ir allá, uno que sea medium ticket, como este que es el programa, y uno que sea high ticket, que son esas personas que quieren aprender uno a uno con nosotras, que quieren esa información de primera mano. A mí me encanta aprender a través de mentores. O sea, yo siento que no sé si es por la dislexia, no sé si es por mi falta de atención y mi TDAH y todas las cosas juntas, pero a mí me encanta que una persona me enseñe a mí y entienda mi proceso y me ayude a avanzar. Entonces, por eso también es uno de los modelos de negocio que más me disfruto enseñar, porque sé que cuando uno busca un mentor para que le enseñe uno a uno, es porque quiere una información muy específica y quieren que se enfoquen en esa energía. ¿Qué pasa en los programas? En los programas no vas a tener a esa persona solo para ti, pero sí es lo más parecido a esa mentoría. Muchas veces las personas que compran los programas son personas que primero quieren conocerte un poquito más antes de tomar la decisión de compra de un producto de alto valor, cosa que a mí me pasa diferente. A mí casi siempre todas compran la mentoría y después hacen todos los otros programas. Entonces tú tienes que ir entendiendo tu ecosistema y cómo va funcionando tu marca, qué te compran más, qué es lo que te dicen tus clientes, cuál es el servicio que más les gusta o qué necesitan, porque muchas veces nosotras no sabemos cuál es ese modelo de negocio y son nuestros clientes los que nos empiezan a decir, ay, tú deberías tener esto, tú deberías tener esto, ay, tú deberías ofrecer esto. Y muchas veces escuchar esa información es muy valiosa para poder entender más nuestro negocio. ¿Se entiende hasta ahí? Programas. ¿Quiénes tienen programas acá en este momento? Ninguna, todavía. Dianis está empezando uno, está en lanzamiento. Sí. Por ejemplo, este programa yo se lo sugería a Pau Carvajal, que es nuestra consteladora de la comunidad, y siento que ese modelo de negocio le funcionaría muchísimo, porque es una información que es un poco más profunda, necesitamos entregar una información de más valor y queremos que esas personas obtengan algo muy puntual, que ya vamos a pasar. ¿Se entiende este modelo de negocio? A Juli le funcionaría mucho también, a Marce le funcionaría muchísimo. De las que conozco acá que están conectadas y las veo, no sé cuál Caro es Caro y cuál es la otra Carolina. Mm, a Mari también le funcionaría, pero yéndonos un poquito más a la ilustración. A Dianis también le funcionaría con toda la parte artística. A ver, ¿quién más está por acá? Listo. Y ahora, Mac, perdón. dime, Tengo dime, una pregunta. Por ejemplo, ¿un retiro entra ahí en programa? No, no no. porque no es tan profundo. Porque es otro modelo de negocio de experiencias. Ese se los Ok, voy a mostrar al final. ok. Pero no, el programa siempre.
¿Cuáles son como las características del programa? Es digital, casi todas las clases suelen ser en vivo, hay muy pocas clases que son privadas, porque tú vas acompañando a esas personas que pasen de un punto A a un punto B. Esa es como la característica. A diferencia de un curso online, que un curso casi todo es pregrabado, no tienen casi contacto con el experto, eh, ya la información está, entonces no se vive una transformación tan profunda. Incluso una de las cosas más, que es lo que a mí más me gusta del programa, que ustedes lo vivieron conmigo en Reset, es empezamos y terminamos. Y miren que nosotras, creo que solamente una de las chicas que empezó con nosotros el programa no terminó. De resto, todas las otras estuvimos conectadas y ahí en presencia. Entonces, sostener la energía de un programa requiere mucha dedicación, pero para mí lo vale por la profundidad, porque es como, si yo escucho, por ejemplo, no sé, a Josefa hablar hoy, cada que hablo con ella me dice como, no, después de Reset, que es súper inspirada y eso es lo que a mí me gusta crear, es como, ¿cómo hago para transformarle la vida a alguien? ¿Cómo hago para que un programa llegue y haga que esa mujer diga, uff, un antes y un después, estaba en A y ahora estoy en B? Esa es la información que a mí más me gusta trabajar. Y el último modelo de negocio que vamos a analizar hoy es el de membresías o comunidad. Entonces, este es el modelo de negocio que viene en un low ticket. ¿Qué podríamos hacer nosotras? Una escalera de valor que tenga las tres. Una membresía, una comunidad, un programa y una mentoría uno a uno. Y ahí estaría esa escalera de valor. Una persona que entra pagando un low ticket, que es un ticket dentro de $9, máximo $80, no puede pasar de los $100. Después de hacer una membresía y ser parte de mi, perdón, y de mi comunidad, pasa a un programa porque ya entendió el valor, ya se conectó conmigo, ya entiende cuál es mi información, cuál es mi mensaje, quiere aprender más conmigo, le gustó mi método, mi forma, todo. Y después de hacer un programa, toma la decisión de compra de hacer una mentoría. Ese es el ideal. Vuelvo y les digo, ¿qué me pasa a mí? Al revés. Primero hacen la mentoría, después entran al programa y después se meten a la membresía. No importa cómo tu cliente tome la decisión de hacer esa escalera de valor, pero lo que tú tienes que entender es, listo, yo entré a hacer una mentoría de estilo con Juli y me encantó Juli, me enamoré de ella, de su energía, yo quiero ser Juli y ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más le ofreces tú a ese cliente? Entonces ahí es donde empezamos a crear esa escalera de valor, donde empezamos a mostrarle al cliente, por ejemplo, uno va a una tienda física, uno se conecta con esa marca y uno empieza comprando un vestido de baño, después quiere ir a comprar el traje de baño, después quiere ir a comprar la última colección. Entonces yo todo el tiempo estoy creando experiencias para que ese cliente viva esos procesos conmigo, pero es muy importante que tengan sentido y no sacar como, no sé, hoy les vamos a hablar de la transformación del ser y mañana les voy a vender diseño interior. Tratemos de que todo tenga sentido y que todos los procesos se conecten para que esa persona pueda vivir todo ese ecosistema 360 conmigo y me pueda hacer recompra. Que no solamente se quiera quedar en las mentorías, sino que quiera hacer la membresía, que quiera hacer el programa y que si en algún momento saca una experiencia que es un retiro, también lo quiera hacer conmigo. Y ahí voy creando todo ese universo. Entonces, esta parte, el crear comunidad y el tener una membresía me parece muy importante. Incluso la comunidad podemos empezar a crearlo sin necesidad de monetizarla. Yo se los recomiendo muchísimo porque una comunidad es como, se los voy a hablar en temas un poquito más de marketing, pero una comunidad es como una incubadora de posibles clientes. Una comunidad es ese espacio donde yo cuento historias, comparto información, entrego valor, regalo tips, regalo meditaciones, regalo clases, comparto tips de viajes, les cuento de la última crisis que tuve, o sea, todo lo que yo pueda compartir con esa comunidad
Y en el momento en el que ya tenga un programa para vender, les vendo el programa. O en el momento en el que quiera hacer un retiro, les vendo el retiro. O en el momento en el que quiera vender un producto físico, les vendo el producto físico. Casi todas las marcas que tienen sold outs en sus ventas es porque tienen una comunidad muy fuerte. Y esa comunidad, ahora la membresía es un modelo de negocio que ayuda a nutrir esa comunidad. Entonces, estas personas pagan un ticket muy bajo por ser parte de tu membresía y tú les estás entregando mes a mes este valor. ¿Cómo es el modelo de membresía? Piensen siempre en Netflix, piensen en Spotify, piensen en todas las aplicaciones que ustedes pagan con modelo de suscripción a una membresía. Ustedes pagan mensual, incluso les hacen un débito automático, ustedes ni cuenta se dan, muchas veces lo consumen, muchas veces no lo consumen, pero hacen parte de esa aplicación. Eso mismo pueden empezar a hacer ustedes, tener una comunidad privada con un contenido exclusivo mensual, que tenga un acompañamiento continuo. Yo ensayé el modelo de membresía y se los he compartido mucho a todas. ¿Qué fue lo que a mí más me gustó del modelo de membresía? El flujo de caja. Te ayuda a tener un flujo de caja. O sea, siempre vas a tener flujo de caja porque mes a mes las personas se van a estar pagando esos $25 o esos $15. Pero ¿qué fue lo que a mí no me gustó del modelo de membresía? La profundidad, que es, muchas personas pagan y no se conectan porque como pagan poquito, pues están ahí o no están, no les duele tanto. Muchas otras se conectan y lo aprovechan al máximo. Entonces uno se tiene que desentender un poco de si lograste una transformación o no lograste una transformación. Es como que ellas pagan y quieren estar y la que quiere aprovecharlo aprovecha. Esa parte a mí no me conecta tanto porque yo sí soy de querer que todas las personas que entren vivan ese proceso en conexión. Sé que muchas veces, y lo he pensado mucho, en este proceso de expansión, cuando yo tenga un grupo de 50 mujeres, no va a ser tan fácil hacer esa trazabilidad si están conectadas o no están conectadas. Entonces, de pronto en la expansión uno empieza a negociar ese tipo de cosas. Cuando son grupos pequeños, como me pasa a mí ahora, que son grupos de 15, 20, máximo 22, yo tengo la capacidad de estar pendiente de todas. Pero muchas veces en ese modelo decía lo que se busca es volumen. Yo quiero tener mínimo 20 personas, mínimo 50 personas, mínimo 100 personas que me están pagando mensual esos 15, 25 o 28 dólares y yo les entrego una información y les hago un acompañamiento continuo, que es mucho más grupal, no es personalizado y cada quien lo va tomando desde su propia responsabilidad. ¿Queda claro este modelo de negocio? ¿Quiénes tienen membresía en este momento? Marce, Marce, Cami Solini también tiene. Bueno, de las que conozco, esas. Cami, ¿cómo te has sentido tú con la membresía? Cuéntanos un poquito que Súper estás bien. viviendo O ese sea, modelo de negocio. a mí me ha encantado. La verdad es que me ha gustado demasiado la membresía. Siento que se han comprometido. Obviamente hay algunas personas que no, pero las experiencias que me han contado, las personas que comparten en el grupo ha sido demasiado profundo. O sea, a mí me ha gustado mucho la experiencia. Me encanta, Cami, gracias. Y eso es otra cosa. No se prueba un modelo de negocio un mes. O sea, si yo tomo la decisión de empezar el modelo de negocio de la membresía, mínimo un año. Porque en un año yo voy a poder tener estadísticas, voy a poder comparar, voy a poder sacar métricas, voy a poder tomar decisiones de compra o de recompra para mis clientes que muchas veces en un mes, simplemente porque en un mes no se inscribieron, no va a funcionar. Me pasó con Cami, llevaba 8 meses con la membresía y en ese momento tuvo una crisis y me dijo, no, yo creo que la membresía ya no más. Y la membresía de ella sale cada 2 meses. Faltaba un mes para que ella volviera a lanzar su membresía y yo le dije, hagamos una cosa, hazlo el último mes, pruébalo el último mes. Si tú el próximo mes ya dices definitivamente no, no me conecto, este no es mi modelo de negocio, no estoy conectada con esto,
intentamos otro modelo de negocio, pero date un mes más. Pueden creer que al siguiente mes la sacó del estadio, vendió todos los cupos que quería, lo hizo presencial y digital y le fue súper bien. Entonces, muchas veces tenemos que ser pacientes. Como les contaba yo ahorita, yo empecé con mi mentoría hace 6 años y hace 6 años cobraba 300.000 pesos. Hoy tengo un modelo de negocio rentable, acompaño a mujeres, cumplo con como con todas las características que necesita ese modelo de negocio para ser rentable, para yo poder vivir la vida que me gusta, pero pues les estoy hablando de 6 años. Incluso me acuerdo muchísimo de una amiga que es mi amiga con la que me quedo siempre en Madrid, y una vez yo le dije, yo no sé si seguir con las mentorías, es que yo quiero cambiar, porque claro, hay una parte del ego que no le gusta cuando hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo y quiere innovar y quiere cambiar y quiere cosas diferentes y quiere ser sofisticado y quiere probar lo nuevo que está de moda. Y me acuerdo mucho que ella en ese momento me dijo, pero Magdis, si eso es lo más rentable que tienes, ¿por qué lo vas a dejar? Y en ese momento yo dije, ¿verdad? Pues como ¿en qué estoy pensando? Lo que tengo que hacer es cómo puedo mejorar este servicio, cómo hago que sea mejor la experiencia, cómo hago que yo pueda entregar más valor, cómo le doy más estructura, cómo lo perfecciono. Y eso es lo que he venido haciendo durante los últimos años, perfeccionando ese modelo de negocio. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, les traje otras formas, que estos son como otros modelos de negocios que tenemos. Contenido monetizado. Yo ese nunca lo he experimentado, pero son todas esas marcas personales que les pagan por el contenido que hacen una campaña con una marca X y esa campaña les paga por poner esa información, por publicar los videos, por crear reels, por crear historias. Que tienen un podcast y ya hicieron un contrato con alguna marca y están eh, cobrando por ese podcast porque obviamente deben tener alguna publicidad de esa marca que les está pagando. Entonces, ese contenido monetizado, yo siento que llega en un momento donde ya la marca está muy posicionada, o muchas veces pasa que hay mujeres que desde su vida personal tienen muchos contactos y empiezan su marca personal desde ese contenido monetizado porque ya habían empezado esa marca y no se habían dado cuenta. Muchas veces, ¿qué es lo lindo de la marca personal? La marca personal somos nosotras y todo el tiempo estamos siendo una marca personal, solamente que no cobramos y no vendemos servicios, pero llega un momento de la vida donde decimos, quiero crear un negocio, quiero tener mi marca, entonces ahora voy a empezar a hacer marca personal. O sea, yo como persona voy a empezar a ofrecer servicios, a vender lo que sé hacer, a vender mis dones, a vender mis talentos. Entonces hay diferentes formas de monetizarlo. Aquí, productos digitales, quiero hacer un momento porque pasa algo con los productos digitales y es que me encuentro mucho, y ya lo viví con una de las mujeres de acá de la comunidad, que nos han vendido la idea que vender productos digitales es muy fácil. Entonces todas quieren tener infoproductos. Quiero tener mi primer infoproducto. Quiero tener mi primer curso digital. Y lo que tenemos que entender es que esos infoproductos y esos cursos digitales no se venden solos. A eso hay que hacerle una estrategia, porque ¿qué pasa si tú tienes el mejor producto de la vida, pero no tienes quien te lo compre? Y tú te sientas y haces la estructura, diseñas el producto, te gastas horas y horas y horas creando el contenido, grabas los videos, los subes, lo publicas y cuando llega la hora de vender, no lo vendes. Se los digo por experiencia propia, porque yo fui muy terca y siempre me soñé tener un curso digital. Y yo decía, quiero tener mi curso digital, quiero tener mi primer infoproducto, porque también había visto en muchas personas que vendían en redes sociales que ser infoproductor, que tener infoproductos era lo mejor, que era muy fácil, era un dinero fácil, era una manera fácil. No crean en la forma fácil. Nosotras no queremos hacerlo fácil, nosotras queremos disfrutarnos el proceso
y entender que tenemos un don, un talento, un servicio, algo que nos gusta mucho a nosotras hacer, que se lo podemos enseñar a alguien, que se lo podemos compartir, vender, buscarle la forma y crearle una estructura para venderlo. Ustedes no saben todo lo que yo invertí en ese primer infoproducto, que yo creo que Mari lo conoce, no sé si Juli lo conoce, que es el método Insight. ¿No lo conoces? Bueno, pues pucha, vean, yo conseguí quien me ayudara a crear la estructura, conseguí una persona que me hacía diseño. Eso fue una inversión grandísima. Vendí uno. Y eso pues porque yo creo que le rogué a esa persona como, venga, de verdad, esto le va a transformar la vida, se lo juro, hágalo, esto. Y es un curso muy bonito y yo lo amo y tiene una información muy valiosa, pero yo no lo supe vender. No le hice una buena estrategia, no tenía una buena comunicación. Yo creo que la gente decía como método Insight y eso para qué sirve. Y no entendían y yo no lo sabía explicar. Entonces muchas veces creemos en estas vías fáciles y en estas rutas fáciles para vender y no siempre sucede así. A mí no me gustan los infoproductos porque me parece que son impersonales. Y vuelvo y les digo, en mi personalidad, en este momento, puede ser que dentro de unos años les diga, ay, ya encontré cómo hacer la clave para vender infoproductos y demás que se las voy a compartir. Pero me pasó también con la Choles. Ustedes conocen a la Choles que ha estado en nuestra comunidad, las que no, es una de las mujeres que hace parte y una de mis grandes amigas que hace parte de la comunidad de Siempre Amar Sí. Infoproductos, porque yo quiero que eso se venda mientras yo estoy viajando y mientras yo estoy aquí, que eso se vende y se vende y se vende y se venda. Vendió 5 y quedó hasta aquí y me dijo, esto no es lo mío, porque tú tienes que estar mostrándole a las personas que tienes un infoproducto, creando estrategias para que las personas entiendan cuál es ese infoproducto y sobre todo creo que tienen que ser temas muy puntuales, que estén muy de moda, que estén muy pegados, que las personas quieran aprender de una manera fácil y sin tener que conectarse a una clase. Y lo que nosotras tenemos que tener en cuenta hoy es que estamos en una era digital, sí, pero hay muchas personas cansadas de lo digital. Entonces también tenemos que entender qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender. El problema no es el infoproducto, el problema es qué estamos vendiendo a través de un infoproducto. Muy probablemente si a mí Dianis me va a vender 5 mandalas para conectar con tu creatividad a $5, yo se los voy a comprar. Porque me ha pasado escuchar a mis amigas decir, ay, es que si no lo uso, igual solamente me vale $10. No les importa perder $10 porque no están buscando transformación, esos 10 mandalas no las van a transformar, simplemente quieren tener una herramienta y no les importa invertir ese valor. Entonces, el modelo de negocio de los infoproductos tiene que ser con una muy buena estrategia de venta para que no te frustres y empieces a pensar, porque además, ¿qué me pasó a mí? No vendí el método Insight y empecé, no soy buena, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto, pero obviamente ahí mismo entendí, no, lo único que pasó fue que no lo supe vender, no le hice una buena estrategia, no sabía cómo hacerlo. Entonces, este modelo de negocio, para que lo tengamos presente, no es satanizarlo, sino entender qué es lo que se vende y empiecen, si quieren hacer infoproductos, hagan un estudio de mercado. ¿Cuáles son los infoproductos que más se venden? ¿Qué compra la gente por infoproductos? Yo lo que más he visto es que son recetas, cosas muy prácticas y muy fáciles, que es una información que uno quiere tener. Clases, en estos días una de mis mejores amigas compró un curso de Ikebana, compró un curso de Feng Shui, como cosas mucho más genéricas que no necesitan una persona que te esté enseñando, te voy a transformar la vida. No, ahí nadie le va a transformar la vida a nadie, simplemente voy a enseñar algo que yo sé. Siguiente modelo de negocio, educación digital, que son los cursos digitales. ¿Cuál es la diferencia entre los infoproductos y los cursos o la educación digital? Es la estructura. La educación digital es un poco más robusta, también se parece mucho a los programas, pero no tiene tanto esta obligación de tener una transformación en un número de semanas. Normalmente uno un programa lo vende con, son tantas semanas y vamos a lograr esto.
Un curso digital no necesita tener esa promesa de valores, simplemente te voy a enseñar algo. Aquí está, las experiencias presenciales o high ticket, que ahí es donde vienen los retiros, Juli. Espérame que voy a explicarles. Porque esta experiencia, las experiencias presenciales que vienen los retiros o los bootcamps o todos estos cursos que hacemos, piensen mucho en un tipo Joe Dispenza, Tony Robbins, que están en un auditorio, las personas van por un fin de semana completo o un viaje, un retiro un poco más espiritual. Tienes que tener una comunidad que te conozca. O sea, ya tienes que estar posicionado porque si no va a ser muy difícil venderlo porque no es una inversión pequeña. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que me pasó a mí cuando yo hice mi primer retiro? Que yo siento que realmente fue un golpe de suerte y tuve una muy buena alianza. Yo había hecho un retiro para acompañar a una chica que me invitó, me dijo, yo no soy capaz de, yo quiero hacer un retiro, siempre me he soñado hacer un retiro, esto, les estoy hablando del 2020. No lo quiero hacer sola, quiero que lo hagas conmigo. Entonces lo hicimos juntas, yo apenas estaba empezando mi marca. Y en ese lugar que hicimos ese primer retiro, la dueña de ese lugar, que se llama Gabriela, que hoy es una gran amiga mía, me llama un día y me dice, quiero empezar a hacer retiros en mi hotel y quiero que tú seas la persona que hagas los retiros en mi hotel. Entonces yo mis retiros con ella los vendía por prestación de servicios. Yo no tenía que vender el retiro. El hotel vendía el retiro y ella era muy buena en hacer colaboraciones con marcas. Entonces nosotras siempre vendimos los retiros porque ella era la que se encargaba de la fuerza del retiro. Cuando yo quise hacer mis retiros sin tenerla a ella como intermediaria, el primer retiro fue todo un éxito, el segundo ya no lo vendí. Entonces, esas son cosas que pasan en todos los modelos de negocios. O lo vendemos o no lo vendemos. Eso no significa que seamos buenas o no. Eso solamente significa si hiciste una buena estrategia de ventas, si le diste el tiempo que necesitaba, si tuviste una buena alianza, si el lugar era llamativo, si había el destino estaba haciendo en ese momento de pronto un destino súper llamado. Hay retiros que se venden solos. Lo que me pasó a mí para el retiro que hice, ya el primero que hice sola en Pacífico, solo. O sea, fue increíble. Yo no tuve que hacer mucha fuerza, pero ¿qué pasó? Yo ya había hecho 4 retiros en Maleiwa, que era en La Guajira. Cuando ya quise hacer el retiro en el Pacífico, estaba cambiando de destino. Muchas de las chicas que habían estado en La Guajira querían hacer el otro destino conmigo. Saben, como que son muchas cosas que hay que tener en cuenta y entender que simplemente es lanzarse a la experiencia. Yo veo muchas creadoras en este momento de retiros y de experiencia que hay grupos que llevan 20 y hay otros que llevan 5. Y eso de que depende de muchas cosas. Si el país está en crisis o no está en crisis, porque eso influye mucho en la mentalidad de las personas, si está fácil comprar los tiquetes o no está fácil, ¿saben? Como que hay que entender que en todos los modelos de negocios nos vamos a encontrar con retos, con desafíos, pero simplemente los tenemos que enfrentar, enfrentar, afrontar, atravesar y encontrarle como el medio para poder hacerlo posible. Tú te sueñas con hacer un retiro, no te quedes con ese sueño pendiente, hazlo. ¿Qué les recomiendo muchísimo para este tipo de experiencias? Háganlas con tiempo, para este y para todas. Eso de lanzar un taller de hoy para pasado mañana no funciona. Eso de lanzar un retiro de hoy para dentro de 3 meses no funciona. Lanzar un curso digital para venderlo en el próximo mes, no, muy probablemente lo vas a tener que vender un año completo y te vas a cansar de venderlo porque uno se cansa. Ay, otra vez estoy vendiendo lo mismo, sí, pero nos tenemos que aburrir un poco, pero ir entendiendo cómo es la venta. La primera persona que te compra te va a decir, ay, Mac, yo te compré por esto, por esto, por esto, por esto. Esa es la información que yo necesitaba. Alguien, Juli le va a ofrecer el retiro a alguien y esa persona le va a decir, ay, Juli, ¿qué es esa idea tan genial? Yo nunca había escuchado de eso. Entonces Juli le pregunta, ¿cuál idea? Esa de hacer un retiro de esto con esto. Esa es la información que tú le tienes que vender a tu cliente.
y involucrar mucho a la comunidad. Tú tienes tres opciones, no dejes que la comunidad sea la que decida, obviamente no, pero tú sí les puedes decir, oigan, si hacemos un retiro, ¿para dónde lo hacemos? ¿En Antioquia? ¿Nos vamos para La Guajira o nos vamos para el Pacífico? Entonces ya la gente dice, ah, esta va a lanzar un retiro. ¿Lo hacemos de 3 días o lo hacemos de 4? Ah, me está dando decisión de compra. Tú estás creando la experiencia con ese público. ¿Se entiende? Esperen que nos falta solamente la última, que es licencia o metodología. El programa que Diani se está lanzando se parece un poco a este. Un método, sobre todo esto pasa mucho, por ejemplo, cuando ya son marcas mucho más grandes que entregan certificados. Entonces, los que hacen barras de Access Consciousness, entonces uno va y saca una licencia. Los que hacen certificación en constelaciones, uno va y paga para que le den una licencia y uno poder ser constelador. Es como cuando ya nosotros que tenemos un método oficial comprobado, patentado y queremos empezar a crear ese tipo de comunidades. Entonces, eso es otra forma de un modelo de negocio que es muy rentable, pero yo siento que ese es como el más avanzado, es cuando ya nosotros, mm, un Tony Robbins o un Joe Dispenza, que ya llevan 20 años haciendo esto y que empiezan a tener unas comunidades muy masivas y empiezan a educar a otras personas para que sean parte de su mismo modelo de negocio. Ojo acá, atención, porque ¿qué es lo que queremos nosotros con una marca personal? Queremos tener un primer nivel que sea accesible. Ahí es donde creamos los ebooks que son gratuitos o las masterclass que le empezamos a dar a nuestra comunidad. Hagan masterclass, hagan encuentros gratuitos para su comunidad. No importa si al principio se conectan una, dos, tres, va a haber un momento donde van a haber muchas personas conectadas, pero hay que empezar a hacerlo. Empieza a entregarle valor a esas personas para que entiendas tú de qué estás hablando, entiendan tú de qué estás hablando, de qué se trata el método de SEAR, de qué se tratan las mentorías de estilo, de qué se tratan las membresías intuitivas, de que, o sea, todo eso que ustedes están probando en este primer nivel, que es el de acceso, es donde le damos como esa información al cliente. Por ejemplo, las que son más de diseño, que yo sé que acá son Mari y Dianis, empiecen a crear espacios para enseñarles a sus clientes sobre comunicación de marca o empiecen a crear espacios para educar a sus clientes de cuál es el proceso para un branding o qué es lo más importante a la hora de crear una marca, como toda esa información que ustedes ya saben que les sobra, que la han aprendido en el camino, en el proceso y lo empiezan a compartir en estos diferentes formatos. El nivel de transformación, que sería ya el nivel 2, aquí es donde entran los cursos, los programas, eh, toda esta parte de como de la segunda escalera de valor, que son los medium ticket, que son ya programas un poquito más costosos, por así decirlo, y que suelen vivir las personas que ya nos conocen. No es una persona que llega de cero. Una persona que llega de cero, piensen ustedes cómo me han comprado a mí, dónde me conocieron, cuánto tiempo se demoraron en tomar la decisión de compra, qué contenido escucharon para entender que sí era una persona confiable, que sí les daba esa confianza, porque muchas no nos conocemos físicamente y solo nos conocemos desde lo digital, pero ustedes han confiado y han comprado estos servicios y estos productos. Y el tercer nivel, que es un nivel que es un poquito más difícil ya, porque es cuando ya una persona nos entrega toda su confianza y nos compra esas experiencias que son de alto valor. Entonces, así es como creamos un ecosistema de negocio 360 que nos ayude, si no es, me está ingresando un flujo de caja por un producto pequeño, estoy en ese nivel de transformación creando un flujo de caja por esos programas o estoy creando un flujo de caja por esa proximidad en las mentorías, en las experiencias presenciales y en esos servicios que son más como un high ticket. Quiero saber si tienen alguna duda o si les queda todo claro. ¿Alguna quiere sumar algo? ¿Tienen alguna duda de su modelo de negocio?
Esto A está mí, súper claro. a mí me dio pánico escénico lo del retiro. Miren, yo les voy a decir No, lo que les como, digo siempre. ay, no, Lo, mentiras, no va a hacer nada. lo peor que puede pasar es que no lo vendan. A mí ya me ha pasado y no me he muerto. O sea, yo ya lancé un retiro donde me fui con dos peludas. Yo ya hice un curso donde se inscribió una y también lo hice. Saben, como que eso hace parte de la experiencia. Y también cuando empecé Reset, que siento que ha sido como mi programa más exitoso, entendí por qué todas esas otras veces no funcionó, porque fueron todos los ensayos para que esta sí funcionara, ¿saben? Como que todo eso nos va sumando experiencia. Ese cliente que le vendemos y no nos compra, nos deja, nos muestra por qué no nos compró. No nos compró porque no tenía plata o porque no le hablé muy enredado y no le supe explicar qué era lo que le estaba vendiendo, o porque mi oferta no es tan clara, o porque no es un producto de la canasta básica familiar, entonces tengo que esperar a que, tengo que crear más deseo para que la gente diga, pucha, yo esto no lo necesito, pero lo quiero. Entonces es entender muy claro qué le estoy vendiendo al cliente, qué le estoy vendiendo yo, qué le estoy vendiendo a esa persona. Yo me acuerdo mucho que cuando yo vendí ese primer retiro con Gabriela, nuestro primer retiro se llamaba Renacer. Ahí está la otra cosa, los nombres que le ponemos a los productos. Miren, todas las chicas que fueron a ese retiro necesitaban renacer. O sea, era una cosa demasiado contundente, fue nuestro retiro más exitoso. Incluso hoy todavía me encuentro chicas que fueron a ese retiro y me dicen como, es que renacer para mí fue, o sea, fue un nombre que creó recordación y que pegó en el palo. Eso es muy estratégico. ¿Qué me pasó a mí con Reset? Necesito un reset. Y empecé yo a ver en todas partes, reset, reset, reset. Y yo digo, pucha, entonces esto sí va a ser bueno. Empiecen a jugar desde esa experiencia creativa con los nombres de sus programas. Entre más claro sea, entre más simple sea, entre más clara sea la información. Ay, yo entré a un programa con Magda y ¿qué tenías que hacer? No, yo al final no entendí. No, que sea, era un programa para estructurar mi marca, era un programa para crear mi estrategia de valor, era un programa para... Esa claridad es muy importante empezar a tenerla. Eso no se logra de la noche a la mañana. Nos tenemos que equivocar varias veces para poder entenderlo. Entonces, Juli, hay que lanzarlo, hay que hacerlo. Llevas ya muchos años debiéndote ese sueño, inténtalo, pide mucha guía, trata de que sea en una fecha, de lanzarlo con tiempo para que también puedas hacer muchas estrategias de venta. Primera Ujú, fase, lo orgánico. Segunda fase, puedo pagar incluso pauta. Tercera fase, colaboraciones. Cuarta fase, si solamente se han inscrito dos, entonces doy descuento. Sabes, como que hay que jugar, hay que jugar. ujú. En estos días me pasó con las Choles, la invitaron a un retiro que al principio le habían dicho que no podía ir, pero al final pudo ir porque no se inscribió nadie y la dejaron ir. Esas cosas pasan y nos pasan a todos, hasta las Mm, mejores familias. Uno cree que eso solamente le pasa a uno, pero todos los creadores de marca tenemos esos procesos y esas experiencias porque hay momentos en que son, les digo, yo tuve, después de tener todos los retiros exitosos que tuve, el último solo vendí 2 cupos. Invité a mi mamá para que fueran 3 y me fui yo 4. Yo dije, ay, bueno, no, con 4 lo hago y nos vamos las 4, no importa. Entonces, esas cosas pasan. mm. Y no es poner que el valor de nuestra marca es proporcional al sold out que tenemos. Si seguimos creyendo que nuestra marca es exitosa porque hacemos sold out, eso siempre va a ser un fracaso. Marce, ¿querías hablar algo? Sí, te quería decir que para tienes que ponerle al nombre de los frutos que vas a lanzar la palabra, la sílaba re, porque pusiste renacer y te fue bien, reset, te fue muy bien, Ya entonces lo voy a tener re en es cuenta. tu aliado. Les voy a sacar el re del re para que todas compren. Sí, exactamente. La Re. recompra. ¿Cómo hacer recompra? Sí. Muy bien. Y te quería preguntar con respecto a Reset, eh, Ujú. los
contenidos todavía están disponibles o ya no están Sí, disponibles? ¿Sí están sí, 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 disponibles? sí. Ah, ok, Ustedes entonces, entran a la plataforma y ahí está disponible. ok. Entonces te voy a preguntar si Claro tengo que sí. dificultades para hacerlo. Y la otra pregunta es, el curso que estás ofreciendo ahorita, que es, ¿cómo se llama? Marca personal. The New Era Club es un club donde vamos a tener la estructura de la marca personal. Ok, Vamos a entender la promesa de valor, vamos a entender cómo es esa escalera de valor, cuál es ese primer servicio que engancha a tu cliente, cómo vas a comunicar eso en redes, cómo alinear el contenido a eso. ok. ¿Tienes alguna información? ¿Ya está Sí, en el ya, chat? ¿Está ya todo? se las voy a compartir, igual ya Ok, se las voy a volver a compartir. ok, Qué perfecto. rico tenerte ahí, Marce. Ojalá. Amores, ¿alguna tiene otra duda? ¿Quiere compartirnos algo que se lleve poderoso de esta sesión? No, ya. Caro, Hola, yo lo único, bueno, buenos días. Yo estoy en el trabajo, voladita 2 minutos, pero estaba escuchando toda la reunión y definitivamente, y lo digo desde mi experiencia propia, sueño con tener mi marca personal, me muero del susto de empezar una. Siento que soy muy buena para muchas cosas, pero cuando voy a tomar la decisión de cómo empezar, siento que no sirvo para ninguna de las que había pensado antes. Entonces, definitivamente yo creo que lo que más tiene que tener uno son dos cosas, decisión de hacerlo y consistencia, porque en cualquier trabajo, en una empresa uno va a tener inconvenientes, en cualquier lugar uno va a encontrar obstáculos a lo que se presenta y retos muy grandes, pero yo creo que si uno se da a la tarea de verdad dar ese salto e ir mirando, eso es como cuando uno maneja el avión, ir mirando dónde más, qué ajusticos va haciendo, le va funcionando. Pero yo sí creo que el reto más grande es siempre atreverse, atreverse y hacerlo. mira, Caro, que me pasó, de pronto Caro, la otra Carolina no está conectada acá. Mm, con Caro yo hice el primer formato de mentorías que yo tenía, que eran las mentorías de vida. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba con ella en ese proceso, yo ya estaba empezando a tirarme mucho más por marca personal porque empecé a ver que casi todas las mujeres que llegaban a mis mentorías de vida querían tener marca personal o ya la estaban empezando. Y yo le decía mucho a Caro, habla de crianza, también se llama Carolina, habla de crianza, porque la relación que ella tiene con su hijo es una relación muy bonita en cuanto a todo ese respeto en la comunicación. Ella es comunicadora social. Ella estaba empeñada en que ella era algo de televisión y que quería hablar de cosas de televisión y de comunicación en los medios, bla, bla, bla. Y hace como 2 semanas me escribió y me dijo, yo no puedo creer que yo no había podido ver lo que tú ya habías visto y era que mi marca era para hablar de crianza respetuosa. Pues ya empezó a hacer unas masterclass de gestión de emociones en la primera infancia y un montón de cosas. Muchas veces uno no entiende desde el principio, vuelvo y les digo, yo hace 7 años nunca me imaginé que yo iba a terminar hablando de marca personal. Y estoy aquí realmente por la experiencia y porque la vida me ha traído hasta acá, por todo lo que me he educado, por todo lo que he invertido en formarme con mentores que saben de negocios digitales. Entonces, déjense guiar también, pero empiecen. Es como, hay que empezar, hay que empezar. Dianis con la resistencia para hablar de tantra cuando empezamos. Y ella dice que no, yo doy terapias y yo, ¿de qué son tus terapias? Casi que hace como yo, de tantra, así se tapa la boca y lo dice pasito. A veces no es fácil porque eso genera muchos cuestionamientos, porque nos vemos señalados, porque nos van a decir, ay, pero usted hablando de crianza y su hijo haciendo pataletas. Ay, pero usted hablando de amor y X. Hay muchos juicios internos y externos, pero miren, nadie nos paga las vacaciones, nadie nos paga el arriendo, nadie nos paga la comida, nadie nos paga nada. Entonces, esas cosas hay que dejarlas a un ladito y entender que hay que ser mucho más valientes que esas voces internas y lanzarnos a experimentarlo. Entonces, por ejemplo, para mmm, Pauli, para Marce, para Caro, porque ya todas las otras están un paso más allá.
El club es para ustedes. El club es para que creemos esa estructura, para que entendamos mucho la propuesta de valor, para que entendamos cómo hacer que esa marca sea rentable, cómo hacemos que ese negocio realmente tome esa forma de negocio. Yo hoy les digo, para mí mi negocio empezó a ser un negocio el día que me empezó a pagar las cuentas. Si no, era ¿cómo fue que le dije en estos días? ¿A quién fue que le dije? No una ONG, sino un voluntariado, no. Bueno, le dije otro nombre, porque si yo lo que voy a hacer es tener un servicio para regalarlo porque me da miedo cobrar, o cobrar poquito porque me da miedo que no me paguen o que no me compren, no estamos teniendo un negocio de alto valor y que realmente genere alto impacto en las personas que nos compren. Entonces, esa era la información de hoy. ¿Qué vamos a hablar dentro de 8 días para que se preparen todas y volvamos a este espacio? Vamos a estar hablando de cómo cobrar los servicios, vamos a estar hablando de ventas y vamos a estar hablando de prospección, que yo sé que es un tema que a todas nos sirve, nos toca, nos llega. Vamos a hacerlo por la misma hora, mismo canal, y es la última masterclass de este primer semestre para que no se la pierdan. Las amo. Gracias, gracias, gracias. Les voy a pasar las diapositivas para que miren los modelos de negocio y que empiecen a estructurar su escalera de valor, que es muy importante tenerla clara. ¿Cómo piensen siempre? Un cliente llega a mi tienda y ¿qué es lo que hace? Que eso pasa mucho en punto físico. Primero pongamos los vestidos de baño, o primero pongamos las salidas de baño, o pongamos aquí los accesorios. ¿Qué pasa con el cliente cuando llega a tu estructura de negocio? Ay, Mac, no tengo cómo pagar las mentorías porque son muy caras. Venga, entre a un programa que es mucho más económico y empieza a hacer el proceso y después se da cuenta que las mentorías no son caras porque lo que usted va a recibir en cambio de esa inversión que usted está haciendo no tiene precio. Eso es lo que queremos que el cliente empiece a ver en nuestros negocios. Listo. Las amo. Gracias. Gracias, Qué mi feliz. Mac. Un Gracias. abrazo. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias, Mac. Chao.